Ok, vamos a partir del segundo módulo de esta parte del día de hoy, miércoles, para que podamos seguir viendo las diferencias entre una declaración y estudio de impacto ambiental. Y como les comentaba en la primera parte, es necesario tener claridad en la parte administrativa de la declaración y estudio de impacto ambiental. ¿Cuáles son sus partes, digamos, ya? ¿Cómo ingresan? ¿Cómo va avanzando un proyecto? ¿Ya? Eh, y lo digo porque eh, hay poca claridad, a veces hasta los mismos servicios públicos que tienen que evaluar proyectos o revisar proyectos, a veces desconocen un poco la realidad, lo desconocen las comunidades, pero ustedes como ingenieros ambientales no es posible que no los conozcan, ¿ok? Ustedes tienen que conocer esto como la palma de su mano, ¿ok? Ok, esto es un organigrama bien simple, antes de ver el más complejo que viene un poquito más adelante, es solamente para poder entender cómo funciona este CIA o este sistema, ¿ya? Lo primero que tener claro es que eh, hay proyectos que, insisto, todavía no los estoy nombrando cuáles son esos proyectos que van a ingresar, porque lo vamos a revisar en detalle en las próximas clases con respecto a al reglamento de evaluación de impacto ambiental. Hay proyectos que ingresan y no ingresan, ¿ok? Si, ¿dónde lo establece? ¿Cuándo deben ingresar estos proyectos? Deben ingresar, y eso está estipulado en la ley, en el artículo 10, en la ley 19.300 y en el artículo 3 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Tanto con la ley como el reglamento aparecen en detalles los proyectos que ingresan y no ingresan. Si el proyecto ingresa según el artículo 10 o el artículo 3 si es sí, ingresan a estudio de impacto ambiental o declaración. Entonces me pregunto, ¿ingresan como día o como IA? Y esa respuesta me la entrega, como le dije recién, el artículo 11. Sea una afectación al artículo 11 entre las diferentes literales, las diferentes letras, tienen que ingresar como estudio de impacto ambiental o como declaración de impacto ambiental. Si hay una afectación al artículo 11, ingresa como estudio, ¿ok? Y luego, yo tengo claridad en eso. El artículo 11 no va a generar, obviamente, como le decía, impacto al artículo 11, queda como día, como declaración jurada, que cumple con norma, y por otro lado, el estudio de impacto ambiental sí genera efectos al artículo 11, ¿ok? Pero también hay proyectos que hay titulares que ingresan cuando dicen que no debe ingresar, pero hay titulares que ingresan de forma voluntaria al CIA. ¿Ya? Eso la ley lo permite también. Es raro, pero existen. Que algún titular quiera someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental en forma voluntaria y obviamente sigue los mismos pasos que tiene un proyecto que entra en la evaluación de impacto ambiental. ¿Ok? Ok, ese es el primer organigrama global, general, para poder entender un poco mi mundo. Vuelvo para acá de nuevo porque no sé por qué razón, se me va pegando el sistema. Ok, veamos esta ensalada de cuadros que ustedes ven acá. Estos son los pasos administrativos, los días y a las instituciones que les corresponde la, eh, evaluar un proyecto, ¿ya? A ver, ¿cómo se ingresa un proyecto? Voy a presentar primero el estudio, que es el más completo, y la declaración que está un poco más abajo, que es más o menos similar, pero obviamente va cambiando en algunos puntos. Vamos a ver el estudio de impacto ambiental. En primer lugar, el estudio, quiero a ver si puedo sacar no sé por qué no puedo ver un puntero que me debería aparecer acá abajo, pero por alguna razón no me está apareciendo el puntero láser. Acá, a ver, aquí se ven, parece. Aquí está el puntero láser. Ok, el proyecto, ¿ya? Pongamos un caso, un ejemplo. A ver, un parque eólico, por ejemplo. El parque eólico el que está aquí en Fresia,
con Yanquihue es el parque eólico Aurora. Ya me acuerdo, no está acordando el nombre. Aurora, por ejemplo. Ok, el titular dice en una empresa privada que dijo, ok, vamos a hacer un proyecto para generar energía eléctrica, obviamente eso venderlo al sistema interconectado y ganar recursos para ello. Bueno, como el reglamento me dice que los proyectos que generan energía eléctrica sobre 5 megawatts tienen que ser sometidos al sistema, tanto como declaración o estudio. Como tenían más de 49 aerogeneradores y cada torre generaba 5 megawatts, obviamente sí o sí ingresaba al sistema de evaluación de impacto ambiental. Como estamos en una zona donde hay comunidad y pueblo originario, por ahí está el sector Colonia de los Indios, que se llama el sector de Yanquihue, hay comunidad y pueblo originario, hay afectación al paisaje porque las torres miden aproximadamente 170 metros con la torre y más el aspa incluida, 170 metros o más, obviamente el paisaje iba a ser modificado, cambiado. Por lo tanto, hay artículos dentro del artículo 11 que me decía que iba a haber una afectación tanto al paisaje, el turismo, como a comunidad y pueblo originario. Por lo tanto, este proyecto ingresa como un estudio de impacto ambiental. ¿Ok? Estudio. Bueno, ¿cuál es el trámite? En primer lugar, el titular ingresa al proyecto y tiene 5 días el servicio de evaluación ambiental para realizar un test de admisibilidad. ¿Qué significa ese test de admisibilidad? Es un checklist de todos los antecedentes que exige el sistema para poder ser admitido. ¿Ok? Si es que no lo rechaza, hay una resolución de inadmisibilidad y el proyecto tendrá que ingresar nuevamente. Profe, Sí, escucho. en qué condiciones tiene que estar este estudio de impacto ambiental? ¿Tiene que estar completo o tiene que estar, o sea, me refiero completo con todos los ítems o solamente tiene que estar una parte? No. Este proyecto tiene que estar completo, con todos los antecedentes, porque el Servicio de Evaluación Ambiental, un poquito más abajo te voy a mostrar que este proyecto tiene que ser revisado por los organismos públicos, ¿ya? Que, por lo tanto, cuando le llegue este estudio, tiene que estar con todos los antecedentes, ¿ya? Ah, ya. Y si hubiera algún antecedente que faltase, van a ser devueltos al titular para que pueda mejorarlo o pueda incorporar antecedentes faltantes. ¿Ya? Y aquí, ojo, y este es un tema bien interesante, chiquillo, hay muchas empresas que ingresan estudios con los antecedentes, pero con antecedentes bien básicos al interior que obviamente en el test de admisibilidad lo único que hace es el checklist que venga la información, pero lo que venga dentro de la información va a ser revisado más abajo, cuando el proyecto está. Y aquí está el juego de los titulares, y es un tema de la empresa o de las consultoras principalmente, que son medios mañosos y conocen el sistema, que a veces ingresan proyectos que son complejos, que son grandes estudios de impacto ambiental, pero lo ingresan con poco antecedente para que los revisores de proyecto le digan todos los antecedentes que les faltan. Entonces, obviamente ese proyecto se va a rechazar, vuelve para afuera y vuelve a ingresar, pero vuelve a ingresar ya con una revisión con un poco más antecedentes que posiblemente, posiblemente les pueda pedir. Esto es un ejemplo bien burdo, pero es como la revisión técnica del auto. Por ejemplo, yo tengo un auto con hartas pifias. Entonces yo creo que yo quiero sacar mi revisión técnica de mi auto. Entonces yo digo, chuta, mejor en vez de arreglarlo ahora, mejor lo llevo a la revisión técnica, que me revisen el auto, yo sé que me lo van a rechazar, pero que me digan qué es lo que tiene y me lo devuelve. Entonces yo voy a saber que lo que tenga para poder ingresar. Entonces hay proyectos que lamentablemente muchos se aprovechan del sistema y no, aprovechan del sistema para poder ser ingresados con la información que le puedan ser revisados por los servicios públicos. ¿Ok? Ya, sigamos adelante. Test de admisibilidad, solamente el checklist de información, ¿ya? Que tiene que estar completo, pero a veces, para contestar ahí tu pregunta, Jen, a veces vienen incompletos para que les vuelvan a decir qué es lo que les falta. Ok, este proyecto ingresa con resolución admisible, luego, cuando ya tenga la resolución admisible, y el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, solicita a las OAECA evaluación de la EIA. ¿Qué es la OAECA?
son los órganos de la administración, que está acá abajito, órganos de la administración del Estado con competencia ambiental. O sea, son los organismos públicos que tengan una competencia ambiental, algún permiso competente ambiental, que tienen que evaluar ese proyecto. Como yo ingresé a un parque eólico, obviamente es el SEA el que le va a enviar, y generalmente son como más de 20 servicios públicos que tienen que opinar, y le envía el SEA la carpeta de todos estos proyectos que ingresó a cada uno de estos servicios públicos. ¿Ok? Y estos servicios públicos tienen 30 días para evaluar y emitir su informe. 30 días estos organismos de administración del Estado con competencia ambiental. ¿Ya? Eh, por tanto, ejemplo, por ejemplo, como le decía yo, el Ministerio del Medio Ambiente, la Seremía del Medio Ambiente, es un evaluador más. Está Cernatur, está CONAF, está Cernapesca, Suspesca, el SAC, Agricultura, el MOP, Dirección, no sé, de Aeronáutica Civil, etcétera. Hay una cantidad de organismos públicos que evalúan estos proyectos y emiten su información o su informe con respecto a lo que estiman que les faltase, o si tienen errores, omisiones o inexactitudes, ¿ya? Entonces, lo que hace esta OE, organismo del Estado, es que buscan esto. ¿Existen errores? ¿Existen omisiones? ¿O existen inexactitudes con respecto a este proyecto? Esto casi nunca ocurre, pero si es no, o sea, que el proyecto venga perfecto, la primera pasada, se hace el informe consolidado de evaluación, es el ICE, que es el informe consolidado de evaluación. Y aquí me salto acá afuera, al ICE, o al final, no afuera, al final del organigrama, donde el Servicio de Evaluación Ambiental elabora y publica el informe consolidado de evaluación, se publica por 5 días, lo visan los organismos públicos y ingresa a la calificación de evaluación ambiental. Aquí ingresa a la evaluación ambiental de proyecto, donde una comisión regional lo aprueba o rechaza los proyectos según lo que diga los servicios públicos, ¿ok? Pero generalmente aquí no ocurre nunca, que lleguemos a este paso y pasemos automáticamente acá, es imposible, casi no ocurre en ningún proyecto. Generalmente siempre hay inexactitudes, omisiones o errores. ¿Y qué ocurre ahí? Que el proyecto vuelve al... Bueno, el SEA lo que hace es que consolida todos estos antecedentes, todos estos informes de cada uno de los organismos, que pueden ser 20, 30 organismos públicos, dependiendo de la complejidad del proyecto, y eh, lo que en 30 días, el SEA elabora, elabora el ICSARA, que es el informe consolidado de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, el ICSARA, ¿ya? El ICSARA es un informe. Entonces, en ese informe es como, imagínense usted una tesis de ustedes, donde el profesor le revisa su tesis y el profesor le coloca al lado la tesis que está en revisión, le dice, ¿sabe qué? Yo quiero que me aclare este punto, este punto y este punto y este punto. Y ustedes lo que van a hacer en ese punto es ir revisando, según la pregunta que me hace mi profesor, ir solucionando o consolidando la información eh, para respuesta favorable, digamos, ICSARA. Entonces, el ICSARA es el informe consolidado que hace el SEA, el revisor, que es el responsable de este sistema. ¿Ok? De ahí van sumando 5, 30 y 30 días más. ¿Ok? Luego, este ICSARA, el titular de la empresa eólica, el parque eólico que estamos dando el ejemplo, da la respuesta. Esa respuesta se llama adenda. ¿Ya? El titular presenta la primera adenda o la adenda que corresponda. ¿Ok? La adenda es la respuesta al ICSARA. ¿Ok? Que el ICSARA nació de todas las opiniones emitidas por los organismos de administración del Estado con competencia ambiental. Por lo tanto, en esta adenda, que es la respuesta a estas observaciones, el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿qué hace? Envía nuevamente esta adenda a todos los organismos públicos, a todos estos organismos públicos, a los SA, y ahora ya no tiene 30 días estos organismos públicos, ahora tiene 15 días para revisarlo, porque está revisando preguntas específicas, ¿ya? No está revisando cosas nuevas, está revisando cosas específicas que se les preguntaron en la primera parte. Por tanto, en la adenda, el titular tiene que dar respuesta a eso.
Bueno, nuevamente, estos organismos públicos buscan, ¿hay errores, hay omisiones o inexactitudes en esto? Si es que no hay ningún error y está todo ok, el ICE nuevamente, que es el informe consolidado de evaluación, y nos saltamos acá abajo, donde el SEA elabora y publica el ICE, lo visan los organismos públicos y va la resolución de calificación ambiental. Aquí un ratito más lo voy a explicar en detalle este punto. ¿Ya? Generalmente, por la experiencia que tengo, ya llevamos 2 revisiones, podría, y en casos excepcionales, se hace un Ixara complementario, ¿ya? Un Ixara complementario, o sea, puede ser muy, muy excepcional, que podría haber alguna omisión, una exactitud que es necesario eh, hacerlo. Y en ese caso, el SEA es el único organismo competente, que el único organismo que establece y lo puede hacer. El director ejecutivo dice, ok, abramos una nueva ventana, digamos, y démosle un chance, digamos, a esta empresa a hacer un complementario, ¿ya? Un Ixara complementario a los antecedentes revisados anteriormente por estos organismos públicos, ¿ok? Y estos Ixara, que es informe consolidado de declaraciones y rectificaciones entregados por el SEA, el titular tiene que volver a hacer otra adenda, ¿ok? Una adenda complementaria, ¿ok? Luego de esa adenda complementaria, el SEA solicita nuevamente a los organismos públicos informar sobre esta adenda complementaria y tienen 15 días hábiles para poder responder con respecto a esas observaciones. Si es que está todo ok, estos organismos públicos dan el checklist, digamos que está ok, estamos respondidos favorablemente, el SEA finalmente elabora y publica el informe consolidado de evaluación, el ICE, tiene 5 días correspondientes publicados y luego los envía a los organismos públicos que ya revisaron este proyecto para que vise ese ICE, ¿ya? Informe consolidado. Por eso tiene 4 días, ¿ya? Finalmente, cuando ya pasamos con todas las revisiones técnicas de todos los organismos públicos, va a la calificación final, ¿ya? A la comisión de evaluación. Ahora, pregunta abierta a cada uno de ustedes. ¿Quién creen ustedes que es la comisión evaluadora final de este proyecto de evaluación, que es el Parque Eólico Aurora, que estamos dando como ejemplo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O ha escuchado de alguna comisión evaluadora final? ¿Quién lo está componiendo? ¿Quiénes son los que están siendo parte de esta opinión? ¿O esta calificación más que opinión? Yo me imagino, en verdad no sé, pero me imagino que debe ser como la región donde se va a ejecutar, sino Ya, como los que tienen, los que conocen como en el ámbito de que se está haciendo, pero me imagino que debe ir por ahí, ya. creo yo. Y dentro de la región, ¿quién crees tú que deberían participar en esa calificación? Cada región, algún organismo público, un La, privado, ¿quién debería estar ahí? la Seremi, el municipio, Ya, no sé qué más, ya, pero ok. Daniela, Jen, ¿conocen o han escuchado hablar de las comisiones evaluadoras finales? No, profe, la verdad que ¿No? no. Ya, ok. Daniela, ¿tampoco? ¿Está por No, ahí? tampoco, profe. Tampoco, ok. Ya, y aquí, chiquillos, cuando ustedes escuchan que un proyecto se aprobó o se rechazó, es lo que ustedes escuchan en las noticias en esta comisión que está acá, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿quién es esta comisión evaluadora? Aquí está sentado, este es un ente, bueno, el SEA siempre se ha dicho que es un ente técnico, porque todo lo que hemos visto hasta ahora, todos estos puntos que pasamos de acá, son los servicios públicos técnicos que están revisando cada una de las normativas ambientales, porque estamos revisando ambientalmente un proyecto, los impactos que estos tienen, y está haciendo una evaluación técnica, ¿ya? Técnica. ¿Quién nos compone en estos OACA? Son todos los organismos, como dice, del Estado, ¿ya? Pero la comisión evaluadora final está integrada
no por mucha gente, son solamente algunos organismos de administración del Estado que tienen competencia de derecho a voz y voto, ¿ya? En este caso está presidida por el intendente regional, y hay algo que decía Sebastián, que de las regiones, claro, y el máximo representante de la región es el intendente, que es el presidente de la comisión de evaluación, seguida por el secretario ejecutivo de esta comisión, que es el director del SEA, Servicio de Evaluación Ambiental, y luego hay 10 a 11 integrantes que votan, que son los seremis del medio ambiente, los seremis de agricultura, los seremis de salud, la seremía de bienes, no, bien nacional ya no está, del MOP, dije, sí, dije el MOP, la seremía de vivienda y urbanismo, eh, de transporte y telecomunicaciones, eh, y por ahí se me escapan los otros grupos, que son como 10. Yo igual se voy a mostrar después una lámina en otras clases con todos los integrantes. La agricultura y ya, ok. Son como 10 integrantes, ya aproximadamente en esta mesa evaluadora. ¿Y qué hace esta mesa evaluadora, esta comisión evaluadora final? Es que vota. Si el proyecto se aprueba o se rechaza. Pero el voto tiene que ser fundado. Por ejemplo, si el SEA me dice que todo este trámite, más encima los organismos que están acá, son los mismos, los jefes que están acá, son los mismos que revisaron los proyectos anteriormente. Entonces es casi imposible que un proyecto que vaya a una evaluación favorable, y el SEA diga, sabe que pasó por todos los filtros correspondientes y por lo tanto este proyecto tiene que ser calificado favorablemente. Es una sugerencia. Pero el que vota por esa calificación o esa RCA es esta comisión evaluadora, ¿ya? Que vota finalmente. Eh, y es muy raro que un proyecto se rechace si es que el proyecto viene con una aprobación favorable técnica, ¿ya? Si es que algún miembro de esta comisión dice lo contrario o va contra de lo que diga el SEA o todos los organismos públicos que participaron en esto, tiene que fundar sus antecedentes de por qué rechaza esa solicitud o este proyecto, ¿ya? Es importante establecerlo porque muchos proyectos se pueden judicializar, ¿ya? Tanto por parte de la misma superintendencia del medio ambiente o por parte de tribunales ambientales, especialmente tribunales ambientales, donde se hagan reclamaciones a un proyecto. Y puede ver que un CEREMI diga que técnicamente aprobó anteriormente y aquí lo rechazó por una justificación política, digamos, porque no me gustó el proyecto, finalmente pueda ser rechazado o aprobado, ¿ya? Por tanto, esta comisión es el ente final que da y vota para llegar a esto, a la resolución de calificación ambiental, que es como mi sello, digamos, y que es lo que vale. Finalmente, un proyecto ambiental, lo que más vale la RCA. ¿Por qué? Esto es un estudio de impacto ambiental que el proyecto Aurora se demoró aproximadamente 2 años, ¿ya? Pero hay otros proyectos, como el proyecto de Ancud, que es el proyecto eólico también más Brava, que está en Ancud, en el sector del Pacífico. Ese proyecto se demoró por lo menos 5 o más años en ser aprobado, porque hubieron en el camino varios temas de participación ciudadana, rechazo, ingresó como declaración, después tuvo que ingresar como estudio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el proyecto, como les decía anteriormente, se demora 120 días hábiles legales, pero en la realidad este organigrama que ustedes están viendo acá es un tema muy engorroso, principalmente por las evaluaciones que van saliendo dentro de los organismos públicos que están revisando un proyecto en evaluación ambiental. ¿Ok? ¿Dudas, chiquillos, con este organigrama? Consúltenlo, yo sé que es complejo esta parte. Por ejemplo, usted hablaba de las guías. Esas guías van como, como por ejemplo del tipo de proyecto, ¿cierto? Ajá, ajá. Y dependiendo de esas guías, uno tiene que obviamente guiarse y con eso presentarlo al SEA, ¿cierto? Para Efectivamente. la evaluación de impacto ambiental. Porque esas guías nos dicen en realidad lo que el SEA espera que nosotros tengamos en ese proyecto, ¿cierto? Efectivamente, sí, Ah, las guías son una ayuda para poder dar a un criterio de evaluación más asertivo a la evaluación de los criterios de evaluación, ¿ya? Para no irse por las ramas, digamos, ¿ya? Entonces, lo que espera el sistema de evaluación de impacto ambiental es por eso que el SEA
hace esta guía. Por lo tanto, el titular, cuando ingresa un proyecto que está acá al ingreso, tiene que ya estar contemplado en su estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental las guías correspondientes, ¿ya? Ya sea hay guías especiales para ruido, para el tema del agua, para centrales de paso. No están para todos los proyectos, pero sí para como los más comunes, digamos, ¿ya? Que ingresan al sistema. Y ahí el titular tiene que basarse metodológicamente con esa guía de evaluación, ¿ya? Por lo tanto, cuando sea revisado por parte de los organismos públicos, tienen que evaluarse, ¿ya? Ustedes tienen que tomarlo como en consideración, esa guía metodológica que entrega el SEA, ¿ya? Consultas, chiquillos, Yo tengo Sebastián, dos Daniel, consultas, profe. ¿ya? Uno, primero el titular que ingresa, por ejemplo, el proyecto se demoró, no sé, 2 años, pero el titular que ingresó al proyecto ya no está. ¿Se puede como cambiar el titular? Eh, Porque me refiero, o sea, titular sí, hace referencia, por ejemplo, a, no sé, a alguien que presenta el proyecto, nomás, porque está como a sí, cargo del... sí. ¿Se puede A cambiar ver, de titular? no, a ver, podría cambiar. Por ejemplo, a ver, un caso municipio, vamos con un caso municipal, ¿ok? El caso municipal, el titular es la municipalidad de Puerto Vara representado por el alcalde de la comuna, ¿ok? Puede ser que el alcalde el próximo año no sea reelegido, hay un proyecto en evaluación. Cambió el titular, digamos, el representante legal del proyecto, pero no significa que el proyecto se cae. El proyecto sigue porque el titular es la municipalidad representada por el alcalde. Por tanto, si llega un nuevo alcalde, tendrá que seguir con la responsabilidad administrativa de manejo del proyecto, ¿ya? En el caso de un titular de un proyecto X, por ejemplo, EcoPower, ya, aparte un nombre de una empresa X. Si EcoPower, obviamente existe un representante legal de esa empresa que presentó el proyecto, pero ese representante legal se cambia, hay un tema administrativo que se puede cambiar, pero EcoPower sigue siendo el titular, ¿ya? A no Ah, eso ser, significa ya, como, pero, si EcoPower dice, ok, y el titular dice, yo quiero que ya no sea EcoPower, sea otro tipo de empresa, ahí el proyecto cambia, y ahí no, el proyecto tiene que modificarse, o por tanto el SEA tiene que terminar con la calificación ambiental y el proyecto se va para afuera. o sea, no tiene que ser una persona natural. Cuando es persona natural, yo creo que se cambia o no. Tiene que ser Eh, como una corporación que lo haga. Claro, pero en este caso, por ejemplo, ahí estoy pensando en ahí me tocó ver un caso de un proyecto de Chorito no sé, pues en Chiloé, ¿ya? El titular es tal persona, como privado, pero si esa persona, no sé, pues, ya no está, ya no puede seguir el proyecto, ¿ya? Porque ya no existe el titular, digamos. Ya, por lo tanto, ya no va a haber un organismo, una persona para poder comunicarse con ese tipo de proyectos. Lo que sí, si esa empresa o ese titular lo hizo en forma individual, va a tener que, me imagino, modificar los papeles de ingreso o derechamente desaparecer como titular, porque el responsable legal de esta información que se está entregando acá es el titular que ingresó el proyecto. Por tanto, si ese titular ya no existe, o se va, o se muere, el proyecto lamentablemente parte de cero. A no ser, insisto, que sea una organización como una municipalidad, una empresa grande, que el representante se cambió, es un tema administrativo de cambio de papeles, pero eh, puedes seguir el proyecto, su curso, digamos, ya su curso de evaluación. Ya, ya, Yo profe, creo- sí entendí. Ujú, Y la segunda pregunta es, ujú. ¿un proyecto tiene límite de como presentación en el SEIA? O No, sea, no se puede ah, caer 3, 4, 5, 6, 7 veces, el proyecto puede ingresar nuevamente. Pero ojo, ya. aquí hay un tema bien, bien interesante que ustedes tienen que saber, y se lo digo por experiencia, ¿ya? Un titular, por ejemplo, una salmonera, ¿ya? Una salmonera que ingresó su proyecto como declaración de impacto ambiental, ¿ok? Por ejemplo, para aumento de biomasa. Ahí me tocó ver proyectos así, que por ejemplo el caso de la comuna de Chaitén, ¿ya? Chaitén, parte mar interior,
donde se estableció el aumento o la fusión de 3 centros de cultivo que tenía esa empresa en uno solo, ¿ya? Eso significa, aparte de fusionarse, era aumentar la biomasa, la cantidad de peces que estaban en ese centro, ¿ya? Por lo tanto, ese proyecto ingresó como declaración, ¿ya? Puede ser discutivo o no discutivo, pero para nosotros, en un momento, los evaluadores, como yo trabajo en la Seremi del Medio Ambiente, los que revisamos ese proyecto nos provocaba ruido porque el proyecto era bien grande y el impacto también era alto fuera del centro de cultivo. Entonces ese proyecto siguió avanzando con todos los pasos que ustedes ven acá, siguió avanzando, siguió avanzando, siguió avanzando, pero nosotros como Seremía de Medio Ambiente en su momento dijimos que las modelaciones acuícolas, que soluciones marítimas que se hicieron ahí, decíamos que había una afectación fuera del centro de cultivo. Y ustedes me imagino que han escuchado hablar del Depomod, que son modelos de acuícola, o lo saben trabajar, o por lo menos lo han escuchado. El Depomod nos mostraba a nosotros que la modelación, que el impacto salía afuera de esa concesión. Por tanto, al salir fuera de esa concesión, nos decía que había una afectación y por tanto ya no era una declaración de impacto ambiental, sino un estudio de impacto ambiental. ¿Ok? Entonces nosotros mantuvimos firme con nuestra postura de decir que había una afectación al artículo 11, un proyecto en declaración de impacto ambiental. Bueno, llegó a las etapas finales, llegó a la avisación del ICE, ¿ya? A la avisación del ICE. El CEA dijo, ok, vamos a presentar el ICE, pero se dio cuenta que aquí había un tema de ruido, porque un servicio público, que era la Seremía del Medio Ambiente, y seguía insistiendo que esta no era una declaración, sino un estudio de impacto ambiental, y iba a haber una calificación. Este proyecto que ingresó como declaración de impacto ambiental, al ser calificado, corría el riesgo de ser rechazado. ¿Y qué pasa si es rechazado ese proyecto? Pregunto, ¿qué cree usted que puede ocurrir? Si ese proyecto se rechaza como declaración de impacto ambiental, ¿puede volver a ingresar como declaración de impacto ambiental? Te devuelvo la pregunta. Creo que Sebastián me hizo la pregunta, ¿cierto? Sí, ¿Tú qué crees tú? ¿Volvería a ingresar como declaración? yo creo que no, porque ya fue evaluado. Ujú. Ya, en ese caso específico, el titular, claro, si se rechaza y la comisión evaluadora dice, esta RCA no corresponde porque no es una declaración, es un estudio de impacto ambiental porque ese proyecto tiene impacto en el artículo 11, el proyecto tiene que volver a ser ingresado, pero ya no como declaración, sino como estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué hizo el titular? ¿Qué hizo el titular, quieren ustedes, estratégicamente? ¿Se arriesgó a seguir a la comisión evaluadora o retira el proyecto? ¿Qué creen ustedes? Me demoraba un año completo en hacer la declaración de impacto ambiental para aumento de biomasa. Pucha, voy a perder un año más. O me la juego para que pueda tener la RCA, que esta comisión me diga, me la apruebo, o rechazo el proyecto. ¿Qué creen ustedes que puede ocurrir? ¿Alguna idea? Yo creo que Yo sí, creo que ¿o no? ¿Jen? O no sé qué primero. Ian. Ya, yo Jan. creo que la juega nomás, pues. Ah, se la juega nomás. ¿Sí? Sí, Se la igual juega creo nomás. que es como lo más lógico jugársela, ¿no? Así es. Sí, 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 está. Claro. a la vida, ¿no? Eh, es complejo, es un dilema que esto ocurre en la día a día para la evaluación de proyectos y ustedes se pueden enfrentar a un proyecto así, ¿ya? Eh, pero claro, ahí hay un tema que, por eso siempre insisto que yo siempre he dicho que el titular de un proyecto, que generalmente no conoce la evaluación ambiental, siempre le pasa la pelota o le paga a una consultora ambiental para que haga su proyecto y le consiga la RCA. Entonces muchas veces el titular se desmarca o desconoce muchas veces cómo va su proyecto en la evaluación en la evaluación. Entonces aquí está el dilema. La consultora sigue jugándosela para, como dicen ustedes, jugársela o perder el tiempo o perder y correr el riesgo de que este proyecto se encuentre como estudio de impacto ambiental. Bueno, esa consultora, o perdón, esa empresa, el titular finalmente, se estaba refusionando, y para que ustedes sepan, ese proyecto que estamos hablando, no me acuerdo el nombre específicamente, pero después puedo buscar el nombre en Chaitén, era la fusión, iba a ser el centro de cultivo más grande de Chile, ¿ya? Que se estaba fusionando ahí. ¿Ya? Un centro de cultivo va a tener, si no me equivoco, más de 15.000 toneladas de peces en ese sector. 15.000 toneladas.
era un proyecto gigantesco, ¿ya? Que el titular seguía diciendo que era una declaración de impacto ambiental, no estudio. Nosotros por Depomot dijimos, no, ese proyecto había una afectación fuera de los límites de la concesión. Por lo tanto, había afectación al artículo 11. Bueno, cuento corto, chiquillo, el titular decidió, sacó los lápices, vio los temas económicos y se dio cuenta que si es rechazado el proyecto, ingresaba como estudio, ¿ya? Tenía toda la línea base, tenía toda la información ya lista. Y lo sacó. ¿Y saben por qué lo sacó, chiquillo? Y aquí hay un tema re importante. ¿Por qué los salmoneros le tienen tanto miedo a las declaraciones de impacto ambiental? Lo dije hace ratito atrás. Vuelvo para acá, este cuadro. Miren el cuadro, ¿no es cierto? Uh, acá. Ah, me pase. Acá. ¿Qué pasa con declaración de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental? ¿Cuál es la diferencia con respecto a PAC o consulta indígena? O sea, el gran terror de los salmoneros chiquillos es que si yo ingreso como estudio de impacto ambiental, es que voy a tener participación ciudadana. O capaz que exista una comunidad indígena del sector que diga que también puede haber una consulta indígena. O sea, el terror mayor de las empresas, los titulares, es que ingresen a una participación ciudadana. Por lo tanto, ese proyecto en declaración de impacto ambiental que puede demorarse un año, en estudio de impacto ambiental puede demorarse 2, 3 años y hasta puede haber un ruido inmenso, ¿ok? Con respecto a un proyecto en cuestión. Entonces, es interesante este análisis, chiquillos, porque nos estamos dando cuenta que en la evaluación ambiental de proyecto hay que tener varias variables, ¿ya? Hay varias variables decisionales, que no solamente son de número o no son cuantitativas, sino también a veces cualitativas, ¿ya? Hay que sopesar situaciones en el momento, ¿ya? El titular tuvo 5 días para decidir si retiraba o seguía, como ustedes dicen, Jan o Sebastián, a jugársela por la RCA. El problema es que si se rechazaba esa RCA, eh, si rechazaba, el proyecto tiene que ingresar sí o sí como estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Profe, entonces la otra opción era que ellos de nuevo lo ingresen como declaración de impacto ambiental y sigan en el mismo círculo que estaban antes, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, quise titular, retiró el proyecto no se evaluó, y por lo tanto, ¿qué hizo el titular? Ingresa nuevamente el proyecto como declaración de impacto ambiental y ya tomando en consideración toda esa información que le dijeron anteriormente. Por lo tanto, ahí, ¿qué va a hacer el titular? Va a tener que bajar la biomasa o buscar algún mecanismo para que no contamine afuera de su centro cultivo, ¿ya? Entonces, generalmente cuando un proyecto se está evaluando ambientalmente, en cualquier momento el CEA lo puede cortar, lo puede sacar por información relevante o esencial dentro de la evaluación de impacto ambiental. ¿Qué es lo que hace el SEA generalmente cuando revisa proyecto o cuando ingresa el proyecto en esta etapa? Mira, yo vuelvo acá para atrás, acá. Lo que hace el SEA, no sé por qué se me va cuando lo quiero acá. Lo que hace el SEA en esta parte cuando realiza el test de admisibilidad cuando lo envían esta primera etapa, lo que hace el SEA es que si hay información muy relevante y esencial que no fue ingresada, es mejor sacarlo de antes. O sea, el SEA tiene esa, mm, no sé si la palabra es facilidad, pero tiene esa competencia de sacarlo dentro de la evaluación debido a que le falta mucha información esencial, ¿ya? Y por lo tanto, el proyecto va a tener que ingresar nuevamente. Entonces ahí la pregunta que me hizo Sebastián Ollán con respecto a esto. Los proyectos, ¿cuántas veces pueden ingresar? Todas las veces que quieran, ¿ya? Por las mismas características, ¿ya? Si ese proyecto se sacó en la instancia anterior de la votación final, lo que hace el titular es que vuelve, si quiere, obviamente va a tener que sopesar todos los antecedentes que le dijeron los organismos públicos y volver nuevamente a ingresar el proyecto a la evaluación ambiental. ¿Ya? Profe, Ujú. por ejemplo,
hablando de números, un proyecto eólico en el que Ujú. estábamos viendo, ¿como cuánto cuesta hacer una evaluación de impacto ambiental a una consultora? Depende de la línea base. Yo creo que la línea base es súper, es clave, ¿ya? Hay proyectos que te cuestan millones, o sea, un estudio de impacto ambiental te puede costar entre 100 millones a 200 millones de pesos o a 50 millones de pesos, dependiendo de la información base que tú tienes. Por ejemplo, si es que hay que hacer campaña, eh, si tiene que ser alguna campaña medioambiental, ecológica, significa a veces tener especialistas tiempo completo en una época, no sé, por una época de estación del año específica, ¿ya? Y eso obviamente significa recursos, análisis técnico de, no sé, pues, de ruido o análisis de modelaciones. O sea, si tú me preguntáis cuánto está ganando una consultora hoy día, un estudio de impacto ambiental chiquitito, menos de 50 millones de pesos no te cuesta, ¿ya? Ok. Eh, ¿Ya? Y de ahí para arriba, ni hablando de una minera, te puede costar millones y millones, po, ¿ya? Ni hablar de una termoeléctrica gigante, ¿ya? Eh, por lo tanto, ahí es un tema es relativo, ¿ya? También la experiencia de la empresa, si usted quiere formar una consultora, a lo mejor para partir, a lo mejor no va a ser tanto, te juntas con profesionales, pero claro, y va a depender, insisto, de la complejidad del proyecto, dónde está ubicado, si hay comunidad indígena asociada, si hay comunidad indígena, yo creo que ahí está el tema que tiritan todas las comunidades. Más que no es por el tema mío a las comunidades, sino el tema a la consulta, que puede ser muy larga, puede haber mucho ruido. Alsea, yo recuerdo que Alsea, no sé, pues le quemaron hasta el vehículo en el Ancud, producto de unas comunidades que están en contra del proyecto. Entonces son etapas difíciles, que son etapas que hay que tener presentes, ¿ya? Que van a ocurrir o pueden ocurrir, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Profe, yo tengo la última consulta. Ya. Cuando es una declaración de impacto ambiental, cuando Ujú. dos entidades mandan carta al CEA, se tiene que hacer sí o sí el tema de la participación ciudadana, ¿no es cierto? Ah, tú me estás hablando La ya, declaración. no necesariamente. No necesariamente. Eso va a depender. Yo siempre aquí una palabra que ojalá no se escuche la grabación, pero hasta los mismos directores del SEA dicen a veces, no acá en la región, pero en otras regiones dicen, juegan a Dios, ¿ya? Porque efectivamente tienen el poder en sus manos de decisión, ¿ya? Eh, decisión de poder decidir si un proyecto se ingresa o no ingresa con participación ciudadana, ¿ya? En el caso, no necesariamente, por ejemplo, una comunidad dice, yo creo que hay participación ciudadana, pero el SEA puede sopesar si hay carga ambiental, ¿ya? Porque hoy día, lamentablemente, no hay una regulación eh, legal que te obligue a que todo tenga participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ok? Entonces, en declaración solamente si carga ambiental y esa carga ambiental la tiene que definir el director del SEA. Por ejemplo, una persona por participar, sin colocar mucho antecedente, a lo mejor no va a ser escuchado, a lo mejor por parte del SEA. ¿Ya? O pueden haber, por ejemplo, un ejemplo. Yo tengo un proyecto en Puerto Montt y tengo una comunidad indígena que quiere participar en un proyecto en declaración de impacto ambiental en Frutillar. ¿Ya? Más de, 60 kilómetros, ¿ya? De distancia, lineal. ¿Hay alguna afectación a esa comunidad que vive en Puerto Montt con la afectación que puede existir en Frutillar? A lo mejor no, ¿ya? Eh, pero ojo, ojo, porque si es que y aquí también es súper importante, chiquillos, el tema jurídico. Ha ocurrido que el sistema de evaluación ambiental, el servicio de evaluación ambiental, ha dicho que en algunos casos, con respecto a la participación ciudadana, un estudio de impacto ambiental, saliendo un poquito de la declaración, se hizo una participación ciudadana en un proyecto mediterráneo que se llamaba en el sector de una central de paso en la comuna de Cochamó, en el sector del río Manso. Ahí el Servicio de Evaluación Ambiental dijo,
este sector, claro, estudio de impacto ambiental se hace participación ciudadana normal, pero las comunidades de eh, pueblo originario no participaban porque estaban a una distancia mucho más alejada. Bueno, no hubo participación ciudadana indígena, pero había comunidades que sí creían que tenían que participar y reclamaron. Primero reclamaron al Servicio de Evaluación Ambiental, a la Dirección Ejecutiva Nacional, eh, y fueron a la Corte Suprema, perdón, a la Corte de Apelaciones y después se fueron a tribunales ambientales. Bueno, cuento corto, tribunales ambientales y después pasó a la mayor, que es a la Comisión, a la Corte Suprema, y le dieron la razón a las comunidades indígenas, y ese proyecto que estaba aprobado con resolución aprobado el año 2014, el proyecto tuvo que retrotraerse y se fue para atrás, debido a que jurídicamente le dijeron que el SEA tendría que haber solicitado participación ciudadana indígena en ese proyecto. Entonces, Sebastián, tu pregunta, para responderte, ¿todo proyecto necesita una participación ciudadana en declaración de impacto ambiental? No, la ley no lo exige, pero sí hay carga ambiental. Si el director del SEA dice que no hay carga ambiental, por tanto, aunque hayan sugerencias por parte de las comunidades, lo rechazan. Pero esas comunidades podrían apelar en este caso de declaración al director ejecutivo nacional y retrotraer o jurídicamente ir a un tribunal ambiental o la Corte Suprema final para retrotraer lo que diga el director del Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Queda claro, Sebastián? ¿O te enredé Sí, más? profe. ¿Ya? No, no, se quedó claro, sí entendí. ¿Ya? Yo sé que estos temas, chiquillos, son complejos, no son fáciles el tema de la evaluación. Lo que le estoy entregando, le estoy hablando de la voz de mi experiencia de estar muchos años en evaluación de proyectos, y también de mostrarle con ejemplo lo que podría ocurrir, o sea, lo que está ocurriendo del día a día de repente con un proyecto. Y ustedes fíjense en esto, o sea, yo aparte de una diapositiva que les puedo dar legalmente cuáles son los pasos, la riqueza también de esta discusión, de que tengamos en estas clases, que ustedes puedan saber más o menos estas cosas que van fuera de la evaluación, pero son necesarias conocerlas, porque ustedes en la vida profesional se van a enfrentar posiblemente en algún dilema como esto. ¿Retiro o no retiro un proyecto? ¿Sigo o no sigo? ¿Ya? Para una evaluación de proyecto, ¿ya? Mientras no se cambie el reglamento, no se cambie la ley del base medio ambiente, y si que la constitución se modifica, no se modifica, y esto significa que sea más duro el tema ambiental, y ojalá sea así en el futuro, el tema ambiental sea con más fuerza, seguiremos con temas legales y reglamentarios vigentes, que son lo que conocemos, ¿ya? Por lo tanto, estos, estos parámetros pueden ir cambiando durante los próximos años, y hay que estar atentos a la evaluación. Insisto, y vuelvo para atrás, esta institucionalidad ambiental maneja la sustentabilidad y la sostenibilidad, ya como sinónimo. Por tanto, esta institucionalidad ambiental no se preocupa solamente de la conservación, lo que estamos viendo acá, que también se preocupa de evaluar proyectos económicos con evaluación directamente ambiental, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? No, profe, pero no sé si sabe que la otra semana es una semana de consolidación, que no hay clase. Sí, Ah, sí, ya. eso, súper. Eso, disculpen, eso en palabras simples, ¿qué significa? No hay clases. No hay clase. ¿Pero Ujú. qué significa? Que pueden, ustedes se revisan la materia. Sí, eh, nosotros sí podemos ir a hacerle consulta y cosas así, pero pasar materia y esas cosas, no. Ya, ok. Entonces significa que yo tengo que estar en línea y ustedes me consultan cualquier duda que puedan aparecer, ¿eso? No necesariamente, ¿No? creo que nadie se conecta. ¿Ya? Pero Sí, luego la experiencia que usted, como tiene la experiencia del primer semestre, como estoy partiendo ahora, quiero preguntarle si es así o no. sí, la verdad es que nadie se conecta. Es como las preguntas son como por correo y cosas así. Ok, ya. Ya, bueno, si alguien quisiera también contacto mejor de algún dato. Yo de todos modos mi correo se lo voy a enviar por el chat del WhatsApp. Voy a cortar aquí la grabación. Bueno, voy a grabar para que los que no llegaron a la clase. Volver de nuevamente al principio. Yo le voy a enviar me exigen una evaluación, ¿ya? De cada uno de ustedes, sin nota, ¿ya? La cual voy a enviarle por WhatsApp o le voy a pedir sus correos,
para que me envíe sus correos, yo le envío un correíto con algún par de preguntas que usted me conteste. Y sin notas, chiquillos, yo sé que esto ustedes lo pueden trabajar, lo pueden copiar, lo pueden googlear, pero la idea no es esa. ¿Cachai? La idea es que yo quiero saber más o menos cuánto más saben o menos, entonces la idea es yo reforzar algunas áreas que no conozcan durante las clases, ¿ya? Porque si todos parecen que todos son expertos en evaluación ambiental, pucha, no es la idea, ¿ya? Consulta con las otras evaluaciones, han tenido otras evaluaciones con otros profesores, ¿cierto? Por ahora no, pero en el semestre pasado sí. Ya. Sebastián, ¿sí? ¿No? Sí, hemos tenido como evaluaciones que piden la carrera como sin notas nomás, pero eso nomás. ¿Sí? Ya, pero le hacen un par de preguntas, como una evaluación a veces escrita o no escrita, algo así. Sí, generalmente por estos como documentos de Google, no sé cómo se me olvidó el nombre, pero por ahí hacen un par de preguntas, contestamos y Ya, listo. como una encuesta, digamos, así como en el Google se lo envían y ustedes Mm, contestan dentro. Ah, ok. Ya, sí, más o también menos puede así. ocupar. Ah, voy a ocupar mejor esa herramienta para ocuparla. Ya, para no ser que lo tradicional, que son las preguntas y respuestas. Voy a revisar cuál es la mejor, ¿vale? Pero dentro de esta semana se lo envío, les pido los correos electrónicos a cada uno de ustedes por el WhatsApp y hacemos una pequeñita evaluación, insisto, sin nota, ¿ok? Bueno, profe. Ya, chiquillos, me desconecto. Vale, profe. Cuídense, que estén bien, que tengan un buen